tal? Bienvenidos una vez más a www.visionciudadana.com.mx. Gracias por acompañarnos como todos los jueves aquí en la entrevista con Celina. Muchísimas gracias por la atención que usted nos merece. Y le recuerdo, todos los lunes la mesa de análisis no se la pierda con Jorge Luis Telles, Juan Manuel Partida, Carlos Báez Montes y el señor de la información, Miguel Ángel López. El día de hoy se encuentra con nosotros el diputado Carlos Francisco Montenegro Verdugo. Él es presidente de la Comisión de Justicia en el H Congreso del Estado de Sinaloa e integrante de otras dos comisiones más ahí en el Congreso del Estado. Le doy la bienvenida, diputado. Muchísimas gracias por la atención que usted nos hace llegar aquí con esta entrevista a Visión Ciudadana. Al contrario, Celina, muchas gracias a usted y a todo el equipo de colaboradores de Visión Ciudadana, a sus órdenes como siempre. Muy buen día. Pues el tema a tratar el día de hoy pues es lo que ya se sabe a todas voces: las cuentas públicas del Estado de Sinaloa. No se aprueba las cuentas públicas del primer semestre del exgobernador del Estado, Mario López Valdés. Platíquenos más de esto, qué encontraron de fondo, por qué no aprobaron estas cuentas públicas. Lo que el Pleno, por unanimidad, determinó en la sesión anterior del jueves pasado fue votar en contra del dictamen que emite la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. Como usted y las personas que nos ven y nos escuchan lo saben, la Comisión de Fiscalización emitió un dictamen en la cual se aprueba en lo general el informe presentado por el Ejecutivo Estatal para el primer semestre del año 2016. Es cuando se pone a consideración de los 40 compañeros y compañeras diputadas en el Congreso del Estado, en donde 35 votos de los asistentes en ese momento al Pleno del Congreso del Estado votamos en contra de ese dictamen. Esto significa, Celina, que por unanimidad de los presentes el dictamen de la comisión es rechazado y se regresa a dicha comisión para que se solicite al Poder Ejecutivo, se complemente la información faltante y se corrijan aquellas observaciones que están en dicho dictamen. Tiene un periodo de 30 días el Ejecutivo para solventar, por decir así, todas las observaciones que se hicieron a la cuenta pública del primer semestre del año pasado. Hay un gran desaseo, faltante de dinero, una serie de irregularidades que, bueno, es la primera vez en la historia, en lo que yo recuerde, que pues cubro el Congreso del Estado, se da una cosa de esta magnitud, o sea, votar en contra de este dictamen. Lo que falta a juicio de las diputadas y los diputados es información. No podemos votar una cuenta pública que adolece de muchísima información. Por solo citar dos ejemplos, la información que corresponde a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública y Cultura es omisa. No contamos con esa información. ¿Por qué? Porque no se nos hizo llegar por parte de la Auditoría Superior del Estado y tampoco por parte de la Comisión de Fiscalización. Nosotros, en un ejercicio razonado de nuestra labor como representantes ciudadanos, solicitamos dicha información a la comisión respectiva y al no tenerla, al no contar con ella, sería de parte nuestra muy irresponsable votar a favor una cuenta sin conocer todos los elementos que nos permitan razonadamente y apegados a los principios de contabilidad y de legalidad emitir un voto favorable. Es por ello que esta votación en contra del dictamen que nos fue presentado es precisamente para que, pasado el tiempo que la normatividad señala para que se complemente la información, podamos volver a analizarla y a revisarla para en su momento determinar lo conducente. Bueno, y también perderían credibilidad ustedes como diputados, ¿no? Al no tener esa información y haber votado pues a favor de. Exactamente. Digo, ahora aquí, esto es algo grave, qué bueno que toca este tema de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública y Cultura aquí en el Estado, porque, bueno, dice la ciudadanía y se pregunta a la ciudadanía, bueno, ¿por qué no fue a comparecer el secretario de Salud? ¿Por qué a estas alturas, ya pasados un mes, no se ha podido hacer?
Eso ya queda atrás, ya no se puede volver a hacer que vaya el exsecretario de Salud a comparecer, Ernesto Echeverría. Las comparecencias que se organizaron en el mes de diciembre pasado se realizaron conforme lo marca la normatividad y como usted bien lo menciona, Celina, solo faltó el secretario de Salud del periodo ejecutivo anterior. Por parte del Congreso del Estado no existe ya invitación alguna. Hoy tenemos otra etapa procedimental y esa etapa es precisamente la revisión de la cuenta pública. Será a partir de la información que se haga llegar a la Comisión de Fiscalización y a la propia Auditoría Superior del Estado, la cual revisaremos la totalidad de los integrantes del Congreso y en su momento emitiremos nuestra opinión y nuestro razonamiento. Ahorita es prudente que el tiempo que tiene el Poder Ejecutivo para acercar la información a la Auditoría Superior del Estado, que tengamos nosotros la paciencia necesaria para que ellos cumplan con estos requisitos y será obligación nuestra hacer la revisión respectiva. En cuanto a esa situación, le pregunto cuál es el actuar, cuál viene siendo el actuar aquí de la ACE, porque, bueno, digo, se dice supuestamente que se hizo de un enriquecimiento ilícito el exsecretario de Salud, Ernesto Echeverría. No es posible que la ciudadanía vea pues claramente lo que pasó, a falta de medicinas, dónde quedó la medicina, o sea, faltante de dinero y que no se haga nada al respecto. Le pregunto esto porque sí quiero que me quede claro en ese tema de lo que fue el ahora exsecretario de Salud aquí en Sinaloa. Nosotros en el Congreso del Estado analizamos la documentación que nos acerca la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización. Si esta información no satisface o no cumple con los principios básicos de la contabilidad, que no pasa los filtros de la Comisión de Fiscalización o es votado en contra por parte del Pleno del Congreso del Estado, corresponde precisamente a la Auditoría Superior del Estado presentar la o las denuncias respectivas. Aquí como diputados, que en ese tipo de irregularidades, ¿qué pudieran hacer si se volvieran a presentar en otro tipo de administración? En la administración presente, que terminar esa administración con el actual gobernador del estado de Sinaloa, ¿qué se podría hacer aquí para que no se vuelvan a repetir ese tipo de irregularidades? Creo que la obligación que tenemos como representantes sociales, Celina, es muy clara. El ejercicio de la política hoy es mucho más responsable que en otros momentos. La sociedad está muy irritada, la sociedad está harta de los temas tan graves como corrupción, como desvío de recursos y también el abuso que hacen las y los servidores públicos de su posición para favorecer intereses personales o familiares. Por parte nuestra lo tenemos muy claro, así interpretamos el reclamo social y actuamos en consecuencia. En la fracción del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso votamos todos de manera libre y sobre todo razonada, votamos en contra de las cuentas públicas, del dictamen de cuentas públicas del primer semestre del año próximo pasado. ¿Qué podemos hacer hacia adelante? Esa es una extraordinaria oportunidad que tiene el gobernador Quirino Ordaz y las y los presidentes municipales para encabezar gobiernos basados en principios de transparencia y rendición de cuentas, en gobiernos abiertos que le permitan a la sociedad intervenir de manera actuante en el quehacer gubernamental para transparentar los procesos, pero sobre todo el ejercicio del gasto público. Desde el Congreso del Estado el exhorto está dado, la manifestación de la voluntad de la ciudadanía fue interpretada por el Congreso y votamos en consecuencia. Hoy, como nunca antes, se vota en contra de una cuenta pública de una administración estatal y no es por otra razón, sino porque a juicio de todos los y las integrantes del Congreso, esa es precisamente la expresión ciudadana llevada hasta el Congreso del Estado. Preguntarle, diputado, ¿en qué etapa queda esto de las cuentas públicas en ese momento en el Congreso del Estado? En este momento se abrió el periodo para que las administraciones municipales o estatal que tuvieron voto en contra, por decirlo así,
para sus cuentas públicas, alleguen la información necesaria para subsanar los detalles que tuvieran todavía en sus contabilidades o en sus cuentas. Estamos en ese inter, son 30 días que marca la normatividad y esperaremos ese término para que la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Fiscalización hagan la recepción de la información y la valoración respectiva para que se nos vuelva a presentar a las y los diputados. Ahora le pregunto en el tema de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, otro de los temas más importantes y que pues a corto plazo se dará a conocer en el Congreso del Estado. ¿Qué nos pudiera decir de manera general sobre su postura sobre este tema? Pasa de Procuraduría General del Estado de Sinaloa a convertirse en Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Claro. La implementación del nuevo sistema de justicia penal en México obliga a los estados, a las entidades federativas a actualizar su normatividad interna. Sinaloa no puede ser la excepción y ya se aprobó en el Pleno del Congreso del Estado la modificación para que se cree la Fiscalía Estatal. Es un tema que ya fue votado en el Congreso, ya solo estamos esperando que salga publicado en el periódico oficial del Estado de Sinaloa para que el Ejecutivo Estatal tome las medidas pertinentes. ¿Era necesario hacer este cambio de Procu a Fiscalía? Con mucho detenimiento y con el tema muy fresco, porque lo acabamos de votar hace unos días, le puedo decir con absoluta certeza, Celina, que sí es necesario. Que por supuesto que todas las manifestaciones de las y los ciudadanos que han participado al interior del Congreso son bienvenidas. El Consejo Ciudadano de Seguridad ha estado actuando muy activamente ante las comisiones del Congreso y son importantísimas todas las opiniones. Se han recabado muchas de ellas y se implementaron en la legislación que acabamos de aprobar, pero también existen otras que con toda seguridad las habremos de incorporar más adelante. ¿Por qué lo menciono? Porque ninguna ley es perfecta, todas las leyes son perfectibles y debemos ir avanzando hacia leyes que más nos favorezcan, hacia instituciones que más les sirvan a las y los sinaloenses, y por ende lo que acabamos de aprobar hace algunos días no es lo deseable, pero sí vamos en el camino correcto. Pero coincidían, curiosamente, en que no sea el gobernador del estado, Quirino Ordaz, quien meta las manos en la designación del próximo fiscal. ¿Cuál es su postura al respecto? Para que este sea autónomo y pues más creíble ante la sociedad, ¿no? Existen muchísimos factores que ya hacen que la Fiscalía de Suyo sea un organismo con mucha autonomía. Como le mencionaba hace unos momentos, las opiniones de la sociedad son muy bienvenidas. Se han incorporado a esta legislación nueva, a esta nueva forma de la Procuraduría, que es la Fiscalía, muchas opiniones de los consejos ciudadanos. Otras se han planteado al seno de la comisión respectiva, que es la de Puntos Constitucionales y Gobernación, junto con la Comisión de Seguridad Pública. Al seno de esas comisiones, el Congreso del Estado discutió los dictámenes mismos que ya fueron aprobados por el Pleno. Insisto, toda la normatividad es perfectible. Nosotros iremos caminando de la mano de la sociedad para ir estableciendo los mecanismos que más certeza le den a la gente. Bueno, esos fueron temas importantes, el tema de las cuentas públicas y bueno, la Procuraduría General de Justicia que pasa a ser Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Otro de los temas importantes también, pues que nos platique cómo está trabajando Carlos Montenegro al interior del Congreso del Estado, qué iniciativas tiene pendientes o qué es lo que están trabajando actualmente. En el caso de un servidor, hemos presentado desde el arranque de la 62 legislatura una iniciativa de ley que para nosotros es una acción afirmativa más en favor de la mujer. Nosotros presentamos una iniciativa para reformar el código con la finalidad de que las niñas y los niños que sean registrados ante la autoridad competente del gobierno del estado, esto es el registro civil, los padres, la madre y el padre puedan definir el orden de los apellidos, es decir, que puede establecerse primero el apellido de la mujer y después el del varón,
o del varón primero, como habitualmente es, y después el de la mujer. Esto ayudaría muchísimo para que todas aquellas madres de familia que no desean que el padre biológico de su hija o de su hijo tenga el primer lugar en el apellido, pueda optar por establecer primero el apellido de la madre y después el del padre. Tradicionalmente ha sido en sentido inverso, pero hoy ya es un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el darle paridad, el darle igualdad al derecho de la mujer de establecer primero su apellido y después el del varón. Es una iniciativa muy interesante, suena muy interesante y bueno, creo que sería de una manera justa, ¿no? Por aquellas madres que pues igual y son solteras, pero que muchas de las ocasiones les obligan de todas maneras a ponerles el apellido aunque no gusten de eso. Otra de las iniciativas importantes también que se han tocado en el Congreso del Estado, pues es la de los matrimonios igualitarios. Aquí, ¿cómo queda esta iniciativa, diputado? Sí, me gustaría que me comentara. Claro, nosotros desde la campaña nos manifestamos libremente y de manera total en favor de los matrimonios igualitarios. Es más, fue una iniciativa, fue una propuesta de campaña de un servidor, y nosotros hemos estado pujando para que al seno del Congreso esta iniciativa tenga resultado. Adicional a estas dos iniciativas que estamos platicando, Celina, sí, quiero comentarle que en el mes de diciembre, ya al finalizar el año pasado, presenté una iniciativa para solicitar que se elimine el fuero constitucional para las diputadas y los diputados del Congreso del Estado. Esto lo hicimos en absoluta responsabilidad y con la visión firme de que estas situaciones que en el pasado se dieron, la necesidad de contar con fuero constitucional, hoy ya no son necesarias y son un reclamo ciudadano. Para las mujeres y los hombres que nos dieron su voto, el hecho de que los diputados y las diputadas contemos con un fuero constitucional ya no está acorde a la circunstancia actual. Por ello, y con la firme intención de darle respuesta a nuestros votantes, hemos presentado esta iniciativa que está dándosele el curso legislativo correspondiente y se encuentra en el seno de las comisiones, está siendo analizada. Me gusta mucho esta iniciativa y se viene trabajando desde la legislatura pasada, ¿no? En ello, pero muchos diputados todavía se resisten a ello. Aquí, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo entrar en cordialidad? Pues vaya. Estoy convencido que acepten. Claro, yo estoy convencido que todas mis compañeras y mis compañeros en el Congreso ven con buenos ojos el tema de la eliminación del fuero constitucional. Los tiempos han cambiado, la política es diferente y hoy, como nunca, la sociedad actúa, ejerce presión y decide en el ejercicio de la política. Nosotros no podemos quedarnos ausentes, ajenos y mucho menos aislados de la voluntad popular. Definitivamente que debemos de dar respuesta a estas y a muchas más demandas, y este sería un paso más para transparentar el ejercicio de nuestra labor como diputados, como representantes sociales, y avanzaríamos un paso muy grande, a título personal así lo considero, en el tema de ponernos a la vanguardia en la normatividad que tenga que ver con que un político o alguien que se dedica al ejercicio de la política tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que el denominador común de los ciudadanos y las ciudadanas. Un diputado o una diputada no puede contar con un solo derecho más que un ciudadano o una ciudadana que no es diputado o diputada. Así es, y que son muchos, ¿no? Bueno, me dio muchísimo gusto platicar con usted, el tiempo nos ha comido lamentablemente. ¿Algo que quiera agregar más a esto? Iniciativas muy interesantes que nos acaba de plantear aquí. Claro que sí, Celina, agradecerle mucho al auditorio que nos hace el honor de acompañarnos en esta entrevista y sobre todo a usted, Celina, por su atención. Y es un placer para nosotros tenerlo aquí siempre, aquí en Visión Ciudadana, cuando usted guste, la verdad, bienvenido. Muchas gracias, Celina, muy amable.
Pues ya escuchó usted, eso fue los temas importantes con el diputado Carlos Francisco Montenegro Verdugo, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado de Sinaloa. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana. Recuerde www.visionciudadana.com.mx.